Inicio del mes, como una intención de invitar a familias, a gente que habitualmente no ha asistido a alguna iglesia, y ese es el enfoque. Entonces estamos trabajando para poder tener un programa y que sea muy evangelístico, amén. Así que bueno, gracias a Dios estamos en el último domingo del mes, amén. Y bueno, vamos a entrar a la palabra esta hermosa mañana, amén. Y bueno, Dios es tan bueno que a veces nos sorprende, yo creo que todos hemos sido sorprendidos por Dios, amén. De una o de otra manera hemos sido sorprendidos por Dios. Le comentaba a la pastora que el Señor estaba hablando a mi vida y trajo a mi corazón dos mensajes para el pueblo. Y dije, Señor, ¿cuál es para el día de mañana? Y eso. Y el Señor puso en mi corazón compartirles esta mañana. El título del mensaje tengo un título y un subtítulo, amén. El título se llama Bendita Fragilidad, amén. Y el subtítulo es ¿Cómo es que seguimos de pie? Amén. Usted se pregunta a veces ¿cómo es que sigue de pie, verdad? Usted dice ¿cómo es que a pesar de todo? O la gente muchas veces les pregunta, bueno, ¿y cómo es que a pesar de lo que viviste sigues de pie, sigues con ese ánimo? Sigues con esa fe, sigues con ese gozo, porque hay personas que aún la enfermedad no les roba el gozo, amén. Y hay personas que aún estando enfermas, tan alegres, ¿verdad? Y usted sabía que nuestra cultura mexicana es muy especial. Se dice en otros países que el mexicano es el único que se ríe hasta de sus propias desgracias, ¿verdad? Y es algo medio extraño, pero no solo el mexicano, sino aún el creyente, en medio de la desesperación, en medio de la tristeza, tiene gozo, amén. A mí me tocó ir hace algunos 5 años o más, yo creo. Hace un tiempo, como 5 o 7 años, me imagino que ustedes escucharon de un accidente muy terrible que sucedió aquí por Lombardo, por Matías Romero, por esa carretera. Venían varios pastores en una camioneta y los embistió un tráiler y todos murieron. Ni uno de ellos se salvó. Yo conocía a un pastor de ellos. Él fue a visitarnos a la casa a pedirme consejo de dónde podía yo recomendar un instituto bíblico para que su hija se fuera a estudiar. Y hablé con él y le comenté acerca de un instituto que se llama Cristo para las Naciones. Y bueno, envió a su hija ahí y su hija se empezó a preparar. No sabíamos la razón hasta que esto sucede. Entonces fui al velorio y yo esperé encontrarme a la esposa tendida en el ataúd llorando, desconsolada, destruida. Y yo esperé encontrar una escena complicada. Y fue todo lo contrario. Nos habló con un gozo, nos habló de esperanza, nos habló de fe. Y yo salí, pero bien afilado. Yo iba triste y salí, dije, Señor. Y eso es lo que a veces decimos, cómo a pesar de todo eso, nos mantenemos de pie, nos mantenemos con ese gozo. Y bueno, por eso es que de alguna manera el mensaje de hoy se llama Bendita Fragilidad.
porque cuando somos frágiles permitimos que Dios obre en nosotros. Amén. Y para eso vamos a ir a la carta del apóstol Pablo, 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Versículos 7 al 11. Amén. Cuando usted lo tenga, le invito a que se ponga una vez más de pie, por favor. De ahí nos sentamos. Y vamos a leerlos juntos en voz alta. ¿Estamos ahí, iglesia? Dice, pero tenemos ¿qué? ¿En qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos, mas no angustiados, en apuros, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Oremos. Padre, en esta hora del día, Señor, queremos pedirte, Señor, que nos concedas la sabiduría de lo alto para ser edificados a través de tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la bendición de escudriñarla. Gracias por darnos, Señor, la bendición de reunirnos, Señor, y alabar y adorar tu nombre. Te ruego, Señor, que el día de hoy, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor, podamos, Señor, recibir esa sabiduría del cielo para que tu palabra, Señor, edifique nuestros corazones, nuestras vidas y nos ayude a crecer para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre soberano de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Siéntese, por favor. Aleluya. Bien, tenemos aquí al apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y revelándole una de las grandes verdades para todo creyente. Está hablando y revelando de dónde procede nuestra fortaleza, de dónde procede nuestro poder. Amén. Ahora, ¿por qué Pablo estaba hablando de eso? Bueno, se dice que Pablo era un hombre no muy alto, de baja estatura, y en una de esas, en una carta, Pablo dice, ustedes dicen que la figura mía es débil, porque físicamente él no era un hombre fuerte, grande. Nosotros, o bueno, no sé si usted, pero yo cuando, antes de que salieran las películas biográficas de los apóstoles, yo me imaginaba a Pablo grandote, fuerte, para aguantar tantos azotes, tantos naufragios, y en fin, pero realmente su figura física no era de un hombre fuerte. Y entonces a raíz de eso, Pablo le dice a la iglesia cuál es la razón y cuál es la fuente del poder que radica en él. Amén. Entonces, es importante que nosotros aprendamos lo siguiente, que entre más fuerte nos creamos, menos Dios va a manifestarse en nuestra vida. Amén. Entre más fuerte una persona se crea o se sienta, menos de Dios va a ver en él o en ella. Y lo vamos a ir viendo en este momento. Amén. Porque la manera en la que Dios trabaja, dice que puso en nosotros este tesoro en vasos de barro. Por ahí tráiganme lo que traje, por favor. Ahora, cuando habla el tesoro, habla de la fe. Amén. Y lo puso en nosotros. ¿Lo puso en qué? En una vasija de barro. ¿Esto es duro o es
¿Qué pasa si se me cae desde acá? ¿Aguantará? ¿Por qué? Porque es barro. Porque es frágil. ¿Por qué Dios no puso el tesoro en una vasija de fierro que aguanta los golpes? ¿O de plata? ¿O de oro? ¿Por qué en una vasija de barro? Por eso le decía que el que se crea fuerte, menos de Dios verá. Porque Él puso un tesoro en una vasija de barro. Amén. Para que la gente sepa quién es el que sostiene a esa vasija de barro. Lo primero que yo le quiero hablar es que Dios ama usar lo frágil. Dios ama usar lo frágil. ¿Sí? Dios ama usar lo frágil. Por eso le decía, bendita fragilidad. Porque Dios ama usar lo frágil. Si usted ve que a los hombres y las mujeres de Dios que Dios usó, si eran orgullosos, los quebró para volverlos frágiles. Y a los frágiles los hizo fuertes. Porque Dios ama usar la fragilidad. Así que si alguien dice, es que para mí siento que es difícil esto, precisamente Dios quiere usar tu vida para que cuando la gente escuche lo que Dios está haciendo en ti, se sorprenda. Porque la gente no se sorprendería. Un ejemplo, la gente no se sorprendería si tú tuvieras mucho dinero. La gente vería tu progreso material, por así decirlo, el construir una casa o algo, porque tienes dinero. Pero cuando eres una persona que no tiene dinero y ve que tú construyes, la gente se pregunta, ¿y cómo le hiciste? ¿Sí? Para manifestar que no es la persona, sino el poder de Dios a través de las personas. ¿Sí? Entonces, entre más fuerte nos creamos, menos posibilidades tenemos de que Dios nos use, que Dios se manifieste. Por eso tenemos que nosotros disponernos a ser frágiles. Amén. Quiero leerle ese pasaje, no pierda 1 Corintios 4, pero dice la versión Dios habla hoy, dice, pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo, que es como una olla de barro, para mostrar que ese poder tan grande viene de Dios y no de nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la cual Dios usa lo frágil? Para mostrar que ese gran poder proviene de Él y no de nosotros. Amén. Por eso es que Dios ama usar lo frágil. Él puso una riqueza, Él puso un tesoro en ti y en mí para mostrar que ese poder no viene de nosotros. No tiene que ver con nuestras capacidades, no tiene que ver con alguna herencia material, no tiene que ver con una posición social, no tiene que ver con nuestros apellidos, tiene que ver que viene de Él. Amén. Probablemente tú estés en un lugar, supongamos que quieres entrar a un trabajo y no conoces a nadie ahí. Y habitualmente en ese trabajo se entra por palancas. Y como tú no conoces a nadie ahí, dices, no tengo mucha esperanza. Pero resulta que Dios te coloca ahí.
Aun cuando no conoces a nadie, no tienes palanca y no hiciste nada. ¿Cuál es la razón? Para mostrar que el poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Sí? Por eso es que Él ama usar lo frágil. El que dice, Señor, yo no tengo ninguna posibilidad de estar ahí. Yo no conozco a nadie. Pero tú eres el que abre puertas. Y si a ti te place, yo voy a estar ahí. Y si a ti no te place, no voy a estar ahí. Pero cuando nosotros somos frágiles, cuando nosotros sabemos que al ser frágil, la fragilidad nos ayuda a depender de Dios. Amén. Mire lo que dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 y 29. Sin perder 2 Corintios 4. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra ¿qué? Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios ¿para qué? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿A quién escogió Dios? A lo vil, a lo menospreciado. Dice esta otra versión, dice, hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado, a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Amén. O sea que Dios le gusta ocupar lo frágil para avergonzar a lo que es algo. Para que la gente vea que de Él viene el poder. ¿Me explico? Tienes que entender que nosotros debemos de aprender a ser frágiles para que Dios use nuestra vida. El que se cree algo, ese no va a ser usado por Dios. Compartía un pastor en una ocasión acerca de un joven que recién se había graduado de la universidad. Y habían puros pastores viejitos que apenas se habían terminado la primaria. Y el joven pastor, el joven estudiante, dijo, ahora sí van a saber lo que es estar preparados, ahora sí van a saber lo que es elaborar un bosquejo, lo que es indagar en el original, la exégesis, la hermenéutica, y dice, ahora sí van a saber. Y él se parecía pavo real. Y se subió con su bosquejo. Y estando allá arriba, pasa un viento y se va el bosquejo. Y todo lo que había escrito se voló y sudó, se confundió. Y bajó, mire, bajó. Arrastrando los pies, avergonzado. Y se acerca un pastor viejo y le dice, hijo, si tú hubieras subido a esa plataforma con la actitud con la que bajaste, Dios te hubiera usado. Amén. Porque así es. Porque Dios le gusta usar lo frágil, lo que parece débil, lo que parece poco para los demás. Amén. Porque Dios le gusta, ¿para qué? Para que la gente
diga, ¿y de dónde tiene ese poder si es una vasija de barro? No estudió, no fue a Harvard Tolo, ¿sí? Habla mucho, pero tiene una unción y habla con una autoridad. Porque así es Dios. ¿Sí? Dios le encanta usar lo frágil y lo débil. Amén. Le voy a dar otra cita bíblica. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Y hoy no ando así como que muy emocionado, muy gritón. Amén. Sobre todo porque tengo este micrófono aquí pegado y si hablo muy fuerte. Pero no se me duerma. Amén. Usted ya hizo lo posible por venir. Manténgase alerta. Vamos a poner aquí en el templo, en una cartulina, el de velad y orad. Amén. 1 Corintios 12:10, ¿qué dice? Perdón, es igual 1 Corintios 1. Es el 20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Sí? Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 8. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 8. Aleluya. Si alguien lo tiene, léalo. Primera de Samuel 2, 8. Y a su nombre, aleluya, glorifica al Señor. Primera de Samuel 2, 8. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice? Amén. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. ¿Para qué? Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. ¿Ve cómo Dios le gusta usar lo frágil, lo que no es considerado, para revelar su poder? En una ocasión Jesús, cuando fue a una celebración, le dijo a uno de sus discípulos, cuando vayas a una fiesta, dice, no te sientes en el primer lugar. No vaya a ser que venga alguien más importante y tú que crees ser importante te mande. Mejor siéntate al último y el anfitrión al verte te va a llamar adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo que Él usa lo frágil, lo humilde, lo sencillo, lo que no es, para hacerlo algo. ¿Sí? Por eso les decía que cuando alguien se cree fuerte, tiene pocas probabilidades de que Dios use su vida. Para que Dios lo use, lo necesita quebrar. Lo necesita romper. ¿Qué sucedió con Nabucodonosor? Él caminó por una de las famosas 7 maravillas del mundo y dijo, oh, yo hice todo esto, lo conseguí con mi poder. Y ahí en ese momento Dios lo volvió como una bestia. El que era grande anduvo comiendo hierba. ¿Sí?
Agua, no voy a decir cuando te invitan a una casa, ay, a mí no me gustan los frijolitos. Yo pura carne asada. Si me va a invitar, yo pura sopa de marisco, Aguas. Que a lo mejor pura tortilla con sal le haga comer el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque así es. El orgullo no forma o no debe formar parte del creyente. ¿Sí? El orgullo es algo que no debe formar parte de nuestra vida. Hay gente que ama que le den demasiada importancia. Que si hacen algo quieren que lo publiquen en noticias, que todo el mundo vea lo que está haciendo. Porque le gusta, quiere que se le incentive esa cosa que no sé cómo llamarle, pero que le hace sentir. Pero Dios ama la fragilidad. Así que si Dios te ha dado una palabra de que va a usarte, y por ahí te encontraste a alguien que a ti, ni a la iglesia vienes. Si no se trata, por eso es para que el poder sea de Dios. De Jesús dijeron, ¿de dónde era Jesús? De Nazaret. Y Natanael dijo, y de Nazaret podrá salir algo bueno. ¿Sí? Y salió nada más ni nada menos que el Salvador del mundo. Los que decían, se han de haber tragado sus palabras. Entonces Dios ama usar la fragilidad. Amén. Entonces vemos cómo Dios ama. Por eso dice que puso este tesoro en vasos de barro. ¿Sí? Para que esta fragilidad nos haga dependientes de Dios. ¿Sí? Tú y yo tenemos que aprender a ser dependientes de Dios. ¿Sí? Siempre. ¿Sí? Por eso, que nada cambie tu fragilidad, tu humildad, tu dependencia a Dios. ¿Sí? Porque a veces cuando no tenemos somos humildes. Pero a veces cuando tenemos, no digo que aquí, pero lamentablemente hay personas que cuando tienen o llegan a hacer algo, pierden los pies y se elevan demasiado. Amén. Así que cualquier logro en tu vida, cualquier éxito, siempre agradéceselo a Dios y mantente siendo un hombre dependiente. Que si alguien te dice, oye, ¿cómo has tenido éxito? Gracias a Dios. Porque si no fuera por su gracia, yo no estaría donde estoy. Siempre dale las gracias. Que alguien te dice, oye, qué inteligente eres. Ah, sí, no, hombre, me maté. No. Si alguien te dice, qué inteligente eres, gracias a Dios, que Él me ha dado la inteligencia. Y siempre debes estar al servicio de los demás. Amén. Pero de eso hablaremos en otro mensaje. Amén. Pero Dios ama usar lo frágil. Amén. Regresemos a 2 Corintios capítulo 4. Número 2. Porque ¿cómo es que seguimos de pie, verdad? Bueno, porque no se trata de nosotros, sino del poder de Dios. Sí, porque nosotros somos frágiles, pero Dios nos sostiene. Amén. Número 2, la realidad que la gente ve en nosotros no es nuestra realidad. La realidad que la gente ve en nosotros no es nuestra realidad, porque en el versículo 8 dice que estamos, ¿qué? Mas no angustiados, en apuros, mas no. Esta versión dice así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos.
Por eso es que la realidad que la gente ve en nosotros no es nuestra realidad. Tenemos problemas, sí, un montón. Pero eso no significa que no tenemos salida. ¿Sí? Por eso es que la gente no ve, la gente ve la realidad con sus ojos naturales. Pero nosotros tenemos puestos nuestros ojos en Dios. Por eso sabemos que nuestra realidad en esta tierra no es nuestra verdadera realidad, porque Dios es el que hace cosas en nuestra vida. Aunque tenemos problemas bastantes, no significa que no tenemos salida. ¿Sí? Por eso dice que aunque estamos angustiados, pero no desesperados. Y alguien te va a decir, bueno, y tienes tanto problema, y yo te veo con una tranquilidad. Y yo te veo, una cosa es la paz de Dios y otra cosa es la pasividad. ¿Me entiende? Bendito Dios, porque en medio de los problemas tenemos paz. ¿Sí? Por eso es que la realidad que la gente ve en nosotros no es nuestra realidad. La gente va a ver nuestros problemas, pero no ve nuestra salida que viene de Dios. ¿Me explico? La gente siempre te va a aconsejar conforme a lo que sus ojos naturales ven. Si tú te empiezas a hablar con una persona y le empiezas a contar lo que te está pasando, ellos te van a hablar y te aconsejarán de acuerdo a lo que están escuchando de tu realidad y te van a aconsejar a veces no de la manera que te conviene. Porque ellos están basando su consejo en la realidad que están viendo. Pero la verdad es que aunque tenemos problemas, no significa que no tenemos salidas. Estamos atribulados, pero no desamparados. ¿Sí? Nuestra realidad es diferente. ¿Sí? No, la realidad del creyente es muy diferente. Por eso es que el creyente debe aprender a vivir en completa paz. ¿Me explico? Porque aunque la realidad que está a tu alrededor y lo que estás pasando pudiera parecerle a la gente una situación difícil, tú descansas sabiendo que el día de mañana el Señor hace cosas poderosas. Que a Dios le basta un instante para cambiar la situación. ¿Sí? Por eso es que Pablo dice, estamos atribulados, pero no desamparados, desesperados. Dice, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Sí? Sé que Dios nos dará la salida. ¿Sí? No te desesperes, sé paciente. Amén. Porque la realidad tuya no es la realidad que la gente ve. El versículo 9 dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ajá. O sea, el hecho de que veas que a veces tengo días difíciles, no significa que estoy acabado. ¿Sí? Puede que haya semanas complicadas, pero no significa que así vamos a estar siempre. ¿Me explico? Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, sí, tengo semanas difíciles, tengo malos días. Por eso hablamos de la fragilidad, bendita fragilidad. Sí, a veces me desanimo, pero no significa que ahí me voy a quedar. A veces puede ver que vengo a la iglesia y en vez de levantar la mano estoy. Pero no significa que ahí me voy a quedar. Sí, estoy pasando un mal momento, pero sé que no me voy a quedar ahí, porque Dios me dará la salida, porque Dios me va a fortalecer, porque sigue siendo fiel y me sostendrá, porque soy un vaso frágil. No lo niego, no niego mi fragilidad. Amén. No niego mi fragilidad. ¿Sí?
Por eso Pablo estaba diciendo, por eso le digo, que cuando aprendemos a ser frágiles, aprendemos a ser dependientes de Dios. Ya me cansé. ¿Sí? Pablo les estaba diciendo, ¿sí? Estamos ahí, pero no nos vamos a quedar ahí, porque esa no es nuestra realidad. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria, aunque esta semana solo faltaba que me cayera un rayo. Pero sé que Dios va a cambiar la situación. Y eso despierta tu gozo. ¿Sí? Y la gente lo único que ve es su realidad. Y camina sin esperanza, camina sin sentido. ¿Sí? Por eso es que les decía, cuando nosotros aprendemos a ser frágiles, aprendemos a ser dependientes de Dios. Porque sé que todo lo que tiene que ver conmigo procede de Él. ¿Sí? Que Él es el que manifiesta su poder. ¿Sí? Hemos escuchado tantos testimonios de cosas tan poderosas que han ocurrido en gente, en personas humildes, para que Dios avergüence. Me ha tocado escuchar de personas que a veces estaban en el hospital y que no tenían para pagar una deuda y hasta se las perdonaron. Mientras que los otros andan buscando a quien conocer y para que les rebajen algo, los hijos de Dios tienen un favor diferente. Porque es que es de Dios que procede. Y te van a decir, bueno, ¿y tú quién eres? Hasta se van a querer juntar contigo. ¿Me explico? Porque esa es la intención de Dios. Para manifestar que el poder procede de Él y no de nosotros. Que aunque tengamos problemas, no estamos desesperados. Que aunque tengamos semanas difíciles, no es nuestra realidad. Que aunque a veces la cartera esté vacía, rellena de papel, no significa que siempre estará vacía. ¿Sí? Que hoy tengo problemas en el matrimonio, que hoy tengo problemas con mis hijos, sí, pero eso no significa que ahí se va a quedar la situación, porque todo sigue estando en las manos de Dios. Que me fui a hacer un análisis y que salió con el colesterol hasta arriba, pero sí, pero sé que Dios puede hacer milagros y me voy a cuidar, y cuando me haga los siguientes análisis, todo va a estar bien. Porque aunque hoy el análisis haya salido negativo o malo para mí, sé que el que tiene la última palabra es Dios. ¿Sí? Es Dios. ¿Sí? Por eso la realidad de la gente, lo que ve en nosotros, no es nuestra realidad. Porque dice, 2 Corintios capítulo, en el versículo 17, de ahí del 4. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Qué es lo que produce la leve tribulación? Un mayor peso. Así que cuando la gente ve que tú tienes problemas, lo único que Dios está haciendo es prepararte para traer en ti un mayor peso de gloria. Por eso es que Santiago decía, encuéntrense contentos cuando estén en pruebas. Porque la prueba desata mayor gloria. Y nosotros le huimos a la prueba. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Usted va a entrar en la prueba. Ay, no, así no me gusta. Solo quiero la gloria sin la prueba. La tribulación que tú estás pasando es solo para que Dios desate un mayor peso de gloria. ¿Sí? No te quedes ahí en el problema. No te quedes, me voy a morir. ¿Sí? Ay, yo lo estoy vendiendo en la tienda, el hermano Chevo. Va a cerrar 2 hermanas. ¿Y de qué voy a vivir, Señor? Mira, Señor, ya estoy viejo. ¡Ah!
Pero eso solo quiere producir en ti un mayor peso de gloria. Porque lo que tú no puedes hacer, Dios sí lo puede hacer. Lo que Dios quiere hacer es que tú vayas a su presencia, dobles tus rodillas y digas: Señor, aquí estoy, yo soy frágil, yo no tengo, Señor, el único que me puede sacar, el único que puede hacer que esto sea diferente, eres tú. Y produce una mayor gloria, un mayor peso de gloria. ¿Sí? Esta leve tribulación produce un mayor peso de gloria. Así que, qué bueno es saber que para que la gloria de Dios se manifieste, tiene que haber pruebas. Amén. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Amén. Entonces prepares. Amén. Porque Dios le dará la salida y Dios se va a manifestar. Amén. Dios es glorioso, Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Amén. Así que si usted está pasando en este momento por una tribulación, es solamente parte de la forma en la que Dios manifestará su gloria. Amén. ¿Qué sucede cuando una iglesia se empieza a vaciar? El pastor tiene que buscar a Dios. Imagínense que yo me deprimo. Ya la gente no viene a Betel. La voy a cerrar. Me voy a ir por otro lado. Si quiero ver la gloria de Dios, yo tengo que buscar. Pero a veces nosotros nos enfocamos en la tribulación y en el problema y no en el resultado que viene. Amén. Dios es bueno. Dice que produce en nosotros un mayor peso de gloria. ¿Sabía usted que al pueblo de Israel le gustaban las peleas? ¿Sabía usted que cuando un ejército se levantaba contra el pueblo de Israel, imagínense que el hermano Caleb era israelita y se levantaban los filisteos y el hermano Caleb, la espada aquí, el escudo aquí, y no quiero ir a la guerra? Y su esposa: no, tienes que ir, vete a la guerra, porque Jehová está contigo y ustedes van a vencer. ¿Qué pasaba cuando un ejército vencía a otro? Se apoderaban del botín. Entonces, como el pueblo de Israel sabía que Dios estaba con ellos, ellos sabían que iban a venir vencedores. Así que si ahora tenían vacía la casa, el esposo, el guerrero, iba a regresar con oro, con lino, con vestidos, iba a venir cargadito. Amén. Amado hermano, cuando nosotros sabemos que esta leve tribulación va a traer un mayor peso de gloria, entre más grande sea el enemigo, más grande será tu victoria. ¿Sí? Así que si tú ves este problema grande, es porque grande es la recompensa, grande es la victoria de Dios, grande es lo que Dios hará. ¿Sí? Por eso es que no le tengas miedo a la tribulación, no le tengas miedo a la prueba. Porque la prueba desata recompensa, la prueba desata la gloria de Dios, la prueba desata la manifestación de Dios. Amén. Así que cuando tú sientas que estás pasando por una prueba, por una tribulación y parezca grande, es porque así de grande es la recompensa que Dios tiene para tu vida. Amén. Entre más grande el enemigo, más grande la recompensa. Amén. Porque Dios está contigo como poderoso gigante. Amén. En el versículo 10 dice que llevamos la vida de Jesús. Dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también que se manifieste
en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Sí? Número 3, también tenemos la vida de Jesús. Amén. Ahora, dice que así como llevamos nosotros la muerte de Cristo, también llevamos la vida de Jesús. Ahora, la vida de Jesús, ¿cómo fue la vida de Jesús? ¿Cómo fue la vida de Jesús? Difícil. La vida de Jesús fue de victoria, porque Él venció la muerte, venció el pecado. Si tú logras comprender lo que la Biblia te está diciendo, que tú y yo llevamos también la vida de Jesús. ¿Qué entiendes cuando te dicen que llevas la vida de Jesús? Su estilo de vivir, de obediencia, de poder, ¿sí?, de servicio, su carácter, su amor. Eso lo llevamos también nosotros. ¿Por qué voy a sentirme derrotado si llevo la vida de Jesús en mí? ¿Lo entiendes? O sea, ¿por qué voy a sentirme impotente si llevo la vida de Jesús en mi vida? Porque muchas veces no nos hemos apropiado de la palabra. ¿Sí? Muchas veces a Jesús no lo retuvo la muerte. Él venció la muerte. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir esto? Que si llevamos tú y yo la vida de Jesús, ni siquiera la muerte misma nos podrá retener. ¿Sí? El problema no te podrá aniquilar. Jesús estuvo en una barca en medio de una tempestad. ¿Y sus discípulos qué hicieron cuando estaba esa tempestad? Tuvieron miedo. Y Jesús estaba, pero como cuando el hermano José viene a la velada de oración y se queda intercediendo. No, el hermano José siempre está al pie del cañón. ¿Verdad, hermana Abby? Le dice a la hermana Abby, ni se siente. Gloria a Dios. Pero Jesús estaba, mire, durmiendo. Como cuando algunos pasa un temblor bien fuerte y todo el mundo sale corriendo y él o ella ya está. Ya entraron, ya se volvieron, y al otro día, oye, ¿no te diste cuenta? Tembló. ¿A qué hora? Ni yo no lo sentí. Los admiro porque tienen un sueño bien bonito, nada los despierta. Pero hay quienes tantito te levantas y ya se despiertan con los ojos pelados así. Amén. Pero Jesús estaba profundamente dormido. ¿Por qué razón? Alguien dijo porque Jesús sabía que no iba a morir ahogado. Así que no le preocupaba, porque sabía que su destino era morir en la cruz del Calvario, no ahogado en las aguas. Cuando tú sabes cuál es tu destino, porque llevas la vida de Jesús, aunque estés pasando un problema, sabes que ese problema no te va a matar, sabes que esa situación no va a acabar contigo, porque sabes cuál es tu propósito. Llevas la vida de Jesús. ¿Sí? Yo deseo que lo logre entender. Porque si usted entiende esta verdad, el diablo va a temblar. Porque la Escritura dice que cuando el hombre fuerte
guarda su palacio, el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, está lo que tiene. Pero cuando viene uno más fuerte y le vence y le quita las armas en las que él confiaba, lo despoja. Hay algunos que el diablo ya sabe qué arma le funciona. ¿Sí? Hay algunos que el diablo ya sabe que con el miedo, que con los problemas, que el esposo, que la esposa, que los hijos, que el dinero, ¿sí? Ya sabe que le funciona. ¿Sí? Va caminando y le trae un problema porque ya sabe que le ha dado resultado una y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Porque necesitas tomar las armas. ¿Sí? Cuando tú sabes que tienes la vida de Cristo y es una vida de victoria, tú ya no vas a ver el problema como lo estabas viendo, sino vas a cambiar tu forma de ver el problema y te vas a ver por encima del problema. No por quien tú eres, sino porque el poder procede de Dios. ¿Sí? Porque el diablo sabe qué armas le funcionan contigo. Para que ya no le sigan funcionando, tú tienes que cambiar. De hecho, el domingo que viene es muy probable que les hable ese mensaje que se llama la necesidad de ser transformados. Hay gente que tiene 10 o 12 años en el Evangelio y siguen en la misma condición espiritual desde que llegaron a Cristo. Hay gente que vino llena de problemas y sigue con los mismos problemas. Y no han cambiado. Conozco a creyentes que han caminado hasta 20 años en el Evangelio. O algunos conocen el Evangelio aún desde niños. Y siguen viviendo endeudados, siguen viviendo con amargura de corazón. No hay una transformación y debemos de ser transformados. ¿Sí? Siempre que vienen a orar, oran el mismito problema, la mismita situación. Siempre están en la misma condición. ¿Cuándo van a cambiar? ¿Cuándo? Pero eso lo veremos el próximo domingo, si Dios nos da vida. Amén. Pero amado hermano, dice el apóstol Pablo que llevamos la vida de Jesús. Y la vida de Jesús es una vida de victoria, es una vida de poder, es una vida de obediencia, ¿sí? Es una vida de servicio. Esa vida está en ti, esa vida está en mí, ¿sí? Y eso nos hará cambiar, ¿sí? Porque la fragilidad nos hace dependientes de Dios, ¿sí? La fragilidad nos hace estar cerca de Dios. Joel capítulo 3 versículo 10, la última frase del versículo dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Sí? Y el versículo 14 de 2 Corintios 4, versículo 14, dice: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Amén. Pablo dijo que si debía de gloriarse, se gloriaría en sus debilidades. Amén. Así que, amado hermano, para ir concluyendo, la bendición de ser frágiles es que nos hace depender de Dios. ¿Sí? Nos hace entender que todo lo que tiene que ver con nosotros proviene de Dios. ¿Sí? Por eso es que
tú y yo debemos de aprender a ser frágiles, a depender de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Jesús dijo que seamos como niños, pero para depender de Él, no en nuestra conducta, porque a veces somos como niños berrinchudos, sino en nuestra dependencia. Por ejemplo, tenemos ahí a Tamarita. ¿Usted cree que está preocupada por caerse? Está temblando, angustiada. ¿Cómo la ve usted? Estará preocupada, angustiada, que si el dólar, que si Andrés Manuel López Obrador, que si el programa de Prospera, ¿cree que está preocupada? ¿Por qué cree que no está preocupada? ¿Quién le tiene que alimentar? ¿Sí? Ella no se preocupa. Si está lloviendo, ella está preocupada porque no trajo paraguas. ¿No? O está preocupada porque se tiene que ir caminando hasta su casa. O está preocupada por el intenso sol. No. ¿Por qué? Porque ella depende. Ella es frágil. Sabe que quien se va a encargar de todo eso es su mamá. Cuando un creyente es frágil, sabe que el que se va a encargar de su vida es papá. ¿Sí? Depende de Él. Se entrega a Él. Se rinde a Él. ¿Sí? Porque sabe que su vida depende de Dios. ¿Sí? Ya, ¿qué pasa cuando ya un hijo crece? Cuando ya tiene 18 años. ¿Verdad que ahora no quieren que ni uno los bese? Ya no estoy chiquito. Ya no me, ya no me hagas así, ya no soy chiquito. Y a veces pasa cuando el creyente también supuestamente crece. Pero no crece en dependencia, sino que crece en independencia. Ya no necesito ir tanto a la iglesia. Ya no necesito orar tanto. ¿Sí me explico? Pero cuando alguien aprende a ser dependiente, ¿sí? Solo confía. Y confía en Dios. Amén. Entonces, sí debemos de madurar espiritualmente, pero siempre debemos de ser dependientes de Dios. Como un niño. Un niño cree. ¿Sí? Yo me acuerdo que tenía yo un maestro que yo siempre creí que ese maestro era mago. Porque agarraba la bolsa de sabritas y se comía todas las sabritas. Y ya luego la inflaba y la traía en su mano y agarraba y sonaba como si entrara una pelota en la... Y yo creído... Y yo siempre me preguntaba, ¿dónde está la pelotita? Sino que ponía su mano y con el dedo pues le pegaba y dice, a ver, dame la pelotita. Y la aventaba y yo creído. Me hace eso ahorita y le digo, nah. Un niño le dices y te cree. Creen en los Reyes Magos. Le dices a un niño y te cree. Pero ya cuando se hace grande ya no cree. Y cuando un creyente es como un niño, lo que le diga a Dios, lo va a creer. Pero cuando crece mal, lo que Dios le promete y le dice, pues está difícil, Está difícil que eso suceda, hermana, pase. Por como veo la situación, luce muy complicado. ¿Me explico? O sea, debemos de ser frágiles, debemos de ser dependientes, ¿sí? Por eso hablamos de la bendita fragilidad. Y vamos a concluir leyendo 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 en adelante.
Póngase de pie, por favor. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Sí. Y que nuestra realidad actual no es nuestra verdadera realidad. ¿Sí? Así que el viernes compartía de no omitir la realidad. ¿No? ¿Cómo estás, hermano? Bendecido. Aunque esta semana fue difícil, no deje de orar por mí. Usted le puede decir, no deje de orar por mí. Saldré adelante. Dios está conmigo. ¿Sí? No se trata del pensamiento positivo, de decir, estoy bien. No. Como decía un hermano, decía, no, yo fui a una campaña de sanidad de milagros y Dios me sanó. Ay, gloria a Dios. Sí, dice, lo único que no hizo fue quitarme los síntomas de la enfermedad, pero ya estoy sano. Esto es querer omitir la realidad. Sí. La realidad es que a veces estamos atribulados, pero no desesperados, afligidos, pero no abandonados. ¿Sí? Esa es la realidad. Tenemos problemas, sí. ¿Cuántos tuvieron una semana difícil? ¿Por qué le da vergüenza? ¿Cuántos tuvieron una semana difícil? Yo tuve una semana mega difícil. No lo niego. Pero sé que esta semana no significa que esa sea mi realidad. Amén. Porque mi realidad viene de Dios. Amén. Lo único que hago es saber, gracias, Señor. Porque por ti estoy aquí, por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia, por tu benignidad, por tu fidelidad. ¿Sí? He venido a la iglesia a estar orando en las mañanas, he estado leyendo aquí. Y el Señor me ha confortado y me ha consolado. Entonces, todos tenemos a veces semanas difíciles, días difíciles. ¿Sí? Pero eso no significa que esa sea nuestra realidad. Amén. Porque el poder procede de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen deudas? Yo también las tengo. Pero Dios sigue siendo el dueño del oro y de la plata. Amén. ¿Cuántos han estado enfermos? Sí. Nos han querido, es que eres cristiano, eres de acero. No, eres frágil. Para que se manifieste el poder de Dios. ¿Sí? Si no, solamente habría abolladuras. ¿Sí? Pero cuando somos vasos de barro, sabemos que debemos estar en las mejores manos. ¿Usted cree que esa vasija se preocupó cuando yo la estaba jugando? No. Yo sí tenía que preocuparme para agarrarla. Pero nuestro Dios es todopoderoso. ¿Sí? A Él no se le escapa nada ni le sorprende nada. ¿Sí? Él está en control de toda situación. Amén. Así que oremos y le demos gracias.